Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Saludos en esta hora. Una pregunta que tenemos que hacernos realmente nosotros a nivel personal, de iglesia, ministerio, a nivel de la ciudad en la cual nosotros nos vivimos, las naciones, es quién realmente nos está liderando, quién realmente está influenciando. El concepto de influencia no solamente tiene que ver con una posición, no tiene que ver con palabras que se digan, sino con un carácter que respalde aquello. Lo que pasa es que ahora en el mundo hemos dejado de lado, todo lo que es el contorno del carácter del líder, y se ha centrado más en beneficios personales que esa persona le pueda dar, pero a final de cuentas incluso olvidándose y no dándole importancia a las cosas relevantes, y por eso encontramos un modelaje incorrecto, encontramos jóvenes que están siendo influenciados por líderes que no tienen principios, que no tienen carácter, que no hay una verdadera diríamos actitud correcta a la hora de ellos desarrollarse, y por lo tanto ese es el liderazgo que tenemos en la política, en la economía, a través de los medios de comunicación. Hay una serie de cosas que pasan a veces desapercibidas, como la corrupción, como el lavado de dinero, como diferentes faltas que se cometen, y pues simplemente la gente hace oído sordo a aquello, o como decimos también, de la vista gorda, porque simplemente se ha tenido una idea de que el líder puede tener todas esas falacias o errores, pero a final de cuentas pues ahí está. Así que tenemos que realmente preguntarnos quién realmente está dirigiendo nuestro contorno, y dentro de todo lo que tenemos que mirar es que entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, estamos teniendo a veces líderes carismáticos, pero que no tienen carácter, que tienen la habilidad de convencimiento, incluso de manipulación, tienen facilidad de plática o de hablar, pero realmente no hay un liderazgo o un carácter en ellos. Luego también ahora se pueden tener líderes dotados que tienen habilidades, que tienen estudios, que tienen conocimiento, pero al final de cuentas no tienen convicciones, sino que simplemente se acomodan a lo que esté pasando, se acomodan a lo que pueda estar sucediendo alrededor de ellos, a lo que les convenga, y no tanto al producto de las convicciones. Recuerdo cómo en el tiempo bíblico hubieron unos hombres que se llamaban, uno de ellos Sadrach, el otro Mesach y Abednego, en los tiempos en que el imperio babilónico estaba allí liderando todo lo que era al pueblo de Dios, y ellos habían sido deportados, y dice la historia bíblica que se levantó una imagen y se promulgó que entonces a todos adoraran esta imagen, y entonces ellos estaban en medio allí de todo lo que era la gente que estaba un tanto cerca del rey de ese entonces, y entonces se les pidió a estos muchachos que también ellos tenían que adorar esta imagen, y la Biblia lo que nos enseña es que ellos, determinados en sus convicciones, dijeron: no lo vamos a hacer, aunque tú nos lances a un horno de fuego, no lo vamos a hacer. Y dice la palabra, para gloria del Señor, de que ellos fueron lanzados a un horno que fue calentado 7 veces más de lo normal, que inclusive los que los echaron también cayeron allí muertos. Pero cuando ellos estaban en ese horno de fuego, dice el texto bíblico que había un cuarto que estaba allí, y dice que era semejante al Hijo de los Dioses, refiriéndose definitivamente a Jesús, que estaba en medio de ellos. Y dice que ellos no se quemaron, ni sus ropas se quemaron, aún ni siquiera olían a humo,
¿Por qué sucedió esto? Porque definitivamente Dios respalda a aquellos líderes que tienen convicciones y no tanto aquellos que se acomodan a las circunstancias que hayan en el camino o que les hagan por delante. Y ese tipo de liderazgo, amado, está faltando en el mundo, está faltando en las iglesias, está faltando en las naciones de la tierra, y por eso hay tanta maldad, tanta situación que se mira alrededor, producto de esa falta de un liderazgo respaldado con un carácter lleno de convicciones. Luego también ahora se tienen líderes poderosos financieramente hablando, líderes que han levantado tremendas empresas, pero que definitivamente no tienen principios. Y los principios son lo que realmente debe de gobernar el actuar de nosotros como creyentes, como personas. Si tú estás en una posición de liderazgo en una iglesia, en una empresa, o estás inclusive sirviendo en tu comunidad, en una área de liderazgo, tú tienes que manejarte por principios, no por conveniencia, no porque hable bien a la gente, no por lo que más te convenga a ti. No, tienes que hacerlo en base a lo que son los principios de Dios en ti, que han sido establecidos y que son conocidos a través de la palabra. Y si no conoces los principios de Dios, tienes que ir más a la palabra y poder entonces echar mano al poder de la palabra. Luego también hay un liderazgo muy intelectual, muy lleno de conocimientos, graduados en las mejores universidades del mundo, pero realmente nunca aprendieron lo que eran principios morales ni familiares. Simplemente hay una desvirtuación de las cosas que Dios establece en su palabra. Y entonces tenemos gente muy inteligente, pero poco moral. Tenemos gente que delante de las personas simplemente puede mostrar una cara, pero por detrás es otra. Luego también hay liderazgo visionario, sí. Grandes empresas a nivel mundial se han levantado, pero notamos que aunque se tiene visión, no se tienen valores. Y entonces de allí que si se comienza a hacer una investigación, y en muchos lugares se ha hecho y se sigue haciendo investigación de cuáles son los medios que han utilizado para llegar a esos logros económicos, a logros de influencia a nivel de las naciones de la tierra, nos daremos cuenta de la corrupción que hay. Inclusive hace algunos años atrás hubo se sacó a evidencia la corrupción que había, por ejemplo, en todo lo que era la Federación Internacional de Fútbol Asociado, lo que se conoce como la FIFA. Luego hemos sabido de corrupción que han habido en nuestros países. Inclusive usted y yo somos conscientes de que parte de la desgracia que hay en nuestros países es la corrupción. Hay quienes inclusive han llegado a ser presidentes de naciones y lo que han dicho es: yo les puedo asegurar a ustedes que yo voy a robar menos que otros, cosas por el estilo, y la gente lo ha aceptado. La gente ya se ha acomodado, producto de que piensan que no hay gente con un liderazgo efectivo y lleno de carácter, o bien también porque ellos mismos están haciendo cosas similares en menor o mayor grado. Entonces pues simplemente tú eres igual que yo, así que puedes ser mi líder. Así que tenemos que ser agentes de cambio. El Señor requiere una iglesia que se levante con líderes natos, con líderes con carácter, líderes que realmente quieran abrazar los principios de la palabra, líderes que quieran hacer cambios y transformaciones en sus iglesias, en sus ciudades. Y eso no va a ser producto solamente de palabras, tampoco de dinero. El dinero puede ayudar, pero otros tienen el dinero y no lo han logrado. ¿Por qué? Porque definitivamente el carácter es algo importantísimo a la hora de desarrollar el liderazgo. Luego también tenemos gente que se consideran espirituales, líderes espirituales, porque en un momento dado Dios los llamó, Dios los respaldó, pero al paso del tiempo entonces perdieron la conciencia, perdieron ese entendimiento de que
aun cuando tú escales en posiciones y tengas mayores recursos, las cosas de Dios, el carácter, como la humildad, como la mansedumbre, como el escuchar a Dios, como el depender de Dios, como es la oración, la adoración, como es inclusive el temor de Dios, todos ese tipo de cosas que deben existir en un líder cristiano, entonces deben estar allí, y en muchos se ha perdido todo esto, y por eso encontramos ya donde hay gente que inclusive ya no cree ni siquiera en la iglesia, por causa de que entonces han notado, han mirado, inclusive a través de los medios ha salido diferentes informaciones donde se pone en evidencia esa falta de carácter e integridad en lo que es el liderazgo. Así que definitivamente necesitamos hacer algo en este aspecto. Necesitamos ser agentes de cambio, gente que realmente querramos hacer algo diferente, algo que realmente muestre lo que Dios está haciendo y ha querido hacer en nosotros. Líderes como Nelson Mandela en el pasado, allá en la parte de Sudáfrica y todo, nos recuerda un hombre que, a pesar de que escaló diferentes cosas, se mantuvo. No podemos decir que fuese un líder cristiano, pero sí podemos decir que fue un hombre que realmente procuró hacer las cosas bien, y que en alguna medida hizo que su nación fuera bendecida y transformada. Entonces, el liderazgo que en alguna medida es débil, por ejemplo, en ética, en valores, es un liderazgo que a final de cuentas va a llevar a las naciones, a los ministerios, a las iglesias, a la destrucción. Realmente nosotros, en vez de buscar poder político, poder económico y poder en las diferentes cosas, lo que deberíamos buscar es tener un carácter que realmente sea de acuerdo al plan de Dios, y permitir que en su momento entonces Dios nos levante, Dios nos pueda llevar a otro nivel según su voluntad, según lo que Él ha planeado para todos nosotros. Hay una serie de textos bíblicos que Dios nos hace ver que el liderazgo y el carácter del líder es muy importante. Textos bíblicos e historias de personajes que nos recuerdan todo esto. Por ejemplo, cómo Dios, hablando de un mismo Moisés, decía, es que Moisés fue fiel sobre la casa, y habla de un Moisés que también fue manso y humilde de corazón. Entonces son características de un líder. Luego, cuando Dios va a escoger a un rey en lugar de Saúl, habla de David, dice, porque David es uno de acuerdo a mi corazón, conforme al corazón de Dios. Luego, posteriormente, cuando habla de Salomón, el hijo de David, dice que Salomón no pidió riqueza, no pidió grandes cosas, sino que lo que pidió fue sabiduría para poder liderar al pueblo que Dios le daba. Y entonces Dios, a través del profeta, que en ese entonces estaba ahí vigente, le declara: por cuanto tú no has pedido dinero, no has pedido posesiones y cosas así, Dios te llena de sabiduría, sí, para regir, para gobernar, pero también te dará riqueza y te dará abundancia, por cuanto Dios es un Dios que respalda a aquellos que tienen un liderazgo conforme a su corazón. Así que yo creo que es importante que tú valores esto que estamos hoy mencionando. Ya estamos terminando el programa de hoy, pero espero que tú puedas recibir esta palabra en tu corazón y ponerla por obra. Oremos un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a los que han escuchado esta palabra, que tú los ayudes, Señor, a salir adelante, que bendiga sus vidas, su ministerio, sus iglesias, que puedas ayudarlos en el liderazgo donde están, Padre, que su carácter pueda ser afirmado y redirigido de acuerdo a tu voluntad perfecta, Padre. Bendigo sus vidas, Señor, y te doy gracias por la oportunidad de traer este tiempo de meditación de tu palabra y de estos principios a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo vía teléfono al 323-842-0435. Estamos acá en el sur de California, en los Estados Unidos. También puedes buscarnos en nuestra página de internet, ministeriospoderdedios.com.
Puedes también buscarnos en Facebook a través de Pastor Franklin Ramírez, en YouTube como Apóstol Franklin Ramírez. Así que hay diferentes formas en las que puedes comunicarte con nosotros. Ojalá que lo hagas. Tenemos deseo de saber de ti, sí, que nos puedas comentar, nos puedas testificar e inclusive darnos sugerencias a todo lo que estamos tratando de hacer en este tiempo. Que el Señor te bendiga, te guarde, bendiga tu ministerio, bendiga tu familia, que todo lo que hagas sea prosperado, que la gracia de Dios esté sobre ti y que grandes cosas Dios haga allí donde tú te encuentras. En el nombre de Jesús, bendiciones y amén. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435, 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.